Apocalipsis. Ahí se la cuentan, porque... Bueno, vamos a avanzar en lo que vienen los hermanos. Habíamos dicho que la iglesia creía tener la iglesia institucional que comentamos que son el clero, no la feligresía, tenían el derecho de tomar de este tesoro de María y de todos los santos para perdonar o para indultar, porque dijimos que la absolución solo es de Dios, para indultar a los pecadores en la tierra y en el purgatorio. Y otro de los eventos, o otras de las situaciones que marcaron las indulgencias fue que en Irlanda, como dice acá, los irlandeses empezaron a asignar un precio de penitencia de acuerdo a las fiestas o de acuerdo al tipo de ritual de arrepentimiento que se hacía. Sí. Porque no podía valer lo mismo, no podía perdonarse lo mismo a alguien que iba de rodillas a la catedral y alguien que simplemente se pegaba 2 veces un latigazo. Los latigazos. No valían lo mismo. Entonces empezaron a hablar de precios, de valores. Esto tiene que valer más que esto otro. Y eso empezó a permear también en las demás doctrinas de toda Europa. Surgieron prácticas objetables como la simonía. ¿Se recuerdan qué significa simonía? La venta de privilegios. Simonía viene de la palabra Simón, de Simón el Mago, cuando le dijo a los apóstoles que les iba a comprar el poder. Y entonces ellos le dijeron, muérete con tu dinero, en pocas palabras. De ahí viene la palabra simonía, que significa vender los dones o vender las gracias. Y es usado específicamente para alguien que quiera acceder a cierto cargo clerical y paga por eso. Eso era bastante común durante este tiempo. Como empezó a consolidarse la Iglesia Católica Romana, y lástima que no tenemos tiempo, pero empezó a tener más poder. Entonces tener también un cargo era tener más poder. Y aquí entonces se empezó a practicar eso de pagar por dones, pagar por la gracia. Y todo empezó a mezclarse, ¿no? Ese perdón extendido en papeles, pagar por la gracia, pagar por los puestos. Y tenemos la indulgencia que hay en la Edad Media tardía. Las indulgencias eran más fáciles de obtener ahora, incluso por acciones que solo implicaban respetar tratados o cumplir compromisos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que es un poco extenso, lo voy a obviar, pero se los dejo de tarea. La torre de manteca de la Catedral de Notre Dame, como parte de lo que se pagaba para obtener ese tipo de concesiones políticas, religiosas y políticas. Voy a ir con el texto de Apocalipsis, vamos a regresar. Lo que sucede con Apocalipsis es que la historia de Apocalipsis no solo está en el 5 y en el 8, sino que es un desarrollo de 5 al 8. Vamos al 6. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, perdón. Sí. Cuando abrió 6:9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ese es. Bueno. Es que no venía tan preparado, pero ya busqué. Tengo también un artículo ahí, por eso sabía que era 5 y 8. Pero el resto está en el 6. Lo que dicen aquí los santos es, oran al Señor, Señor, vénganos. ¿Cómo? En la tierra. Ese es parte también del entendimiento de las indulgencias, de la gracia. La gracia está en el cielo, de los mártires intercediendo. Y esos mártires están en el cielo porque tienen obras. Entonces, esas obras las tiene que aplicar en la tierra, para beneficiar a los de la tierra. Sí, me voy a entender con cómo funciona el tesoro de María y los santos. Otra vez, esto no lo creo yo, no lo cree la iglesia. Se cree en este tiempo y lo cree actualmente la Iglesia Católica Romana, porque siguen habiendo indulgencias. Ustedes dicen el catecismo católico, de ahí está, en el apartado de la penitencia.
Si mejor no lo lean, no vale la pena perder el tiempo. En la Edad Media tardía, ya por el siglo XII, XIII, XIV, empiezan los movimientos de los prerreformadores, que se le llaman, ¿verdad? ¿Recuerdan los prerreformadores? Los que estuvieron antes de Martín Lutero. John Wycliffe, el que está aquí, o Wycliffe. Savonarola. Calvino nace un poquito después de Lutero. Sí. Los valdenses. Bueno, hay varios, ¿verdad? Pero vamos a concentrarnos en dos que son los importantes para la sola gracia y las indulgencias. El primero es John Wycliffe. Aquí está su fecha de nacimiento y de su muerte. Es la Edad Media tardía, ya al final. Y él presenció algunos eventos que le causaron también mucho enojo y mucha indignación respecto a la fe. El obispo de Norwich, este tal Henry, perdónenme mi acento extranjero, Le Despencer, organizó una cruzada contra Clemente VII, ofreciendo indulgencias y la absolución a quienes participaran. Urbano II concedería una indulgencia plenaria, o sea, completa de todos los pecados, de todas las penas actuales de los pecados. No una absolución, una indulgencia. ¿Se recuerdan qué es indulgencia y qué es absolución? ¿Qué pasó aquí? Esto se conoce como, el problema que tiene Clemente y Urbano, se conoce como el cisma de Occidente, que no es el cisma de Oriente y Occidente. El cisma de Oriente y Occidente fue cuando se divide la Iglesia entre ortodoxos y romanos. Nosotros venimos de los romanos, la Iglesia latina. Eso de también que les digan los católicos que solo la Iglesia Católica Romana existe, mentira. Hay muchas otras iglesias cristianas, los sirios, los asirios, los coptos, hay un montón. Porque hubo otras divisiones, lamentablemente. Y la más grande, la denominacional, si así le podemos decir más grande, es la ortodoxa y la romana. La ortodoxa es del Imperio Bizantino y la romana es del Imperio Romano o después de Carlomagno. Entonces, nosotros estamos en Occidente con los católicos. Por eso casi no sabemos nada de los griegos. Pero, para el 1300 hay otro cisma que se le llama solo cisma de Occidente. Dentro del imperio, ya no hay imperio romano, pero del nuevo imperio romano hay otro cisma que se llama el cisma de Occidente, que son de los papas y los antipapas. No tengo tiempo para mencionar cómo fue, pero fue horrible. Y vino un papa que era papa y celebró otro concilio y que ese era el papa verdadero, ¿no? Y hubo un tercer papa que dijo, no vamos a hacer otro concilio allá. Y entonces en varios concilios, en diferentes lugares, hubo una declaración de papado. Principalmente porque habían dos ciudades que se peleaban el liderato político. Como antes existía la pelea entre Roma y Constantinopla, y por eso hay una división, vuelve a haber una pelea política entre Aviñón en Francia y Roma. Y por cierto pierde Aviñón. Y entonces a los que fueron ordenados en Aviñón, que fueron varias generaciones, los declaran posteriormente antipapas. Bueno, Clemente VII fue el antipapa y se organizó una cruzada contra Clemente VII por parte de Urbano II, que era el que después fue declarado como el papa verdadero. Este sí era el papa. Y Urbano II decía que quien se enrolara en esta guerra contra Clemente VII, el usurpador del papado, iba a tener una indulgencia plenaria. Por supuesto, le convenía que mucha gente fuera perdonada para que ganara la guerra. Y de hecho sí la ganó, porque al final Urbano II en la historia hoy se conoce como el papa legítimo y no Clemente VII. Wycliffe denuncia que eso de prometer indulgencias para participar de la guerra era contrario al espíritu cristiano, y señaló que la Iglesia no podía conceder indulgencias que no tuvieran un respaldo en las Escrituras. Lo que significa que yo no puedo decir que alguien es perdonado si la Biblia no me dice que soy perdonado. Por lo tanto, le pareció una locura que tuviera ese tipo de controversias la Iglesia o ese tipo de doctrinas. Está además de decirle que lo matan, ¿verdad? Lo matan por traducir. Perdón, Wycliffe no lo mataron. A Wycliffe muere de viejo, le da creo que una apoplejía y se muere como a los 3 días.
porque tiene muchos amigos poderosos en Inglaterra y lo protegen, por eso no lo martirizan. Sin embargo, en el siguiente concilio que participa este personaje, a este lo enjuician en el siguiente concilio, desentierran a Wycliffe, lo profanan y lo queman. Entonces su cadáver, ¿no? Porque fue bastante después. Así que siempre sí le hicieron cosas malas, aunque sea a los huesos. Bueno, vamos con este personaje, porque por él fue que se recuerdan que existía un Wycliffe a quien había que desenterrar para profanar su tumba. Este señor Wycliffe no era de Inglaterra, pero este señor Jan Hus, que se llamaba, o Juan Hus, como muchos también le conocen, no era de Inglaterra como Wycliffe, sino era de Bohemia. ¿Alguien sabe dónde está Bohemia? Casi. Estamos cerca. Casi. Ya quisiéramos nosotros. Un reformador. Es de Chequia, actual Chequia, hace unos años República Checa. Bohemia. En Bohemia empiezan a escucharse los movimientos de reforma, entre todos los que mencionamos, pero principalmente de Wycliffe. Y Jan Hus es influenciado por Wycliffe y también entra a las reformas de su país. Wycliffe quería reformar Inglaterra, no lo logra, y Jan Hus quería reformar Bohemia. Como dice acá, Juan XIII, que también fue el otro antipapa, promovió la predicación de indulgencias para financiar la guerra contra Ladislao, el antirrey de Hungría, solo un antis, ¿no? No vale la pena mencionar mucho a pero solamente quiero mencionar que así empieza Jan Hus a predicar en contra de las indulgencias, porque el antipapa de este entonces quería perdonar los pecados para ganarle a Ladislao. Ladislao era rey de otro lado, pero quiso gobernar Hungría, entonces lo conocen hoy como antirrey de Hungría, porque era un rey ilegítimo. Pero eso no importa aquí en la historia de la Reforma. Lo que sí nos importa es que Juan XIII quería financiar esta guerra, y para eso echó mano del dinero que generaba la indulgencia. Hoy lo conocemos como antipapa, pero en este entonces la gente creía que era el legítimo papa, porque habían varios legítimos papas. Y por eso mucha gente se enroló, y por eso Jan Hus se enoja, porque mucha gente siguió a Juan XIII, no porque fuera antipapa o que fuera papa, sino porque perdonaba pecados. Así que Hus señala que los predicadores de indulgencias se enfocaban más en recaudar dinero que enseñar el verdadero significado, que era en teoría el perdón de pecados. ¿Se recuerda que dijimos que la indulgencia en teoría es algo así como una carta de disciplina? Y Hus denuncia la corrupción y la explotación del pueblo mediante la venta de esas indulgencias. Tiene muchos discípulos, predican, los van a matar. Hus dice, mejor ya no prediquen porque nos van a matar, pero siempre lo agarran y lo condenan en el concilio de Constanza. Confírmenme eso, Constanza. En el concilio de Constanza lo condenan a la muerte por predicar contra el Papa. Como el movimiento era un movimiento de Wycliffe, es donde van a buscar a Wycliffe, lo desentierran y lo profanan, para terminar con todo el movimiento de reforma. Unos años, sí, Constanza, ¿verdad? Constanza creo que es ahí en Bohemia, por eso. Bueno. Perfecto. Husita, de Hus, ¿verdad? Algunos años después los bohemios hicieron un libro que se llamaba el Códice de Jena. En el Códice de Jena, esto es más histórico que otra cosa, en el siglo XVI se hicieron el Códice de Jena y empezaron a retratar la historia de Bohemia. Y dentro de ellas tenemos aquí al Papa vendiendo indulgencias. Porque eso es lo que pensaban los bohemios años después del martirio de Jan Hus, todos los de la región, ¿verdad? Porque gana el movimiento protestante en este lugar. Bueno, aquí estamos en 1369, 1415, el Concilio de Constanza. Se dice que Jan Hus
Su apellido significaba, ¿se recuerdan qué significaba? Ganso. Y que en la hoguera dijo, le grita al antipapa, al papa, hoy estás quemando un ganso, pero en vendrá un cisne que no podrás matar. Así se dice que dijo él, profetizando a Martín Lutero. Y efectivamente, casi cumplido el año, aparece un hombre importante en Alemania. Se llama Johann Tetzel. Johann Tetzel nace en el 465, mucho tiempo después, algunas décadas después del Concilio de Constanza, y fue fraile dominico. El papa de ese entonces, aquí ya estaba resuelto el tema de los antipapas, el papa León X, de aquí es donde saca también su nombre el papa actual, de León Magno, por el tomo Flaviano, y por este hombre que es quien lucha contra los movimientos protestantes, ¿verdad? Entonces, en teoría, es ese papa que lucha por la doctrina católica romana. Por eso se coloca su nombre. León X, el Papa León X necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma y comisiona a la banca de Jacob Frugger o de la familia Frugger para organizar el comercio de indulgencias en Alemania. La banca, es decir, el banco, ellos eran una familia muy poderosa que tenían un banco y ellos están encargados de administrar el dinero de la venta de las indulgencias. Pero Tetzel empezó a formarse como un predicador bastante elocuente y le gustaban las indulgencias y las defendía. Decía que era un don de Dios, las indulgencias eran como un don de Dios. Al gobierno local, que era, vamos a ver, Alberto de Brandeburgo, el arzobispo Alberto de Brandeburgo, le gustó la predicación de Tetzel, era bastante elocuente, y le encarga que él sea el principal director de la venta de las indulgencias. Era un predicador muy elocuente, como mencioné. La recaudación de las indulgencias era la mitad para el Papa, para la construcción de la Basílica de San Pedro, y la mitad para el arzobispo Alberto de Brandeburgo, o de Maguncia, también llamado. Y también otros que habían invertido. Es que el arzobispo Alberto de Maguncia tenía una deuda con la banca Frugger, con la familia Frugger. Y por eso le interesaba la venta de las indulgencias. Por eso vino con el Papa para que pudieran vender indulgencias ahí en su territorio. Y Tetzel, como les dije, fue elegido por sus dotes de oratoria, siempre bajo la supervisión de los Frugger. En aquella época cualquier persona podía obtener indulgencias, ya fuera para sí misma, para sus parientes, para cualquiera en el purgatorio o donde estuviera. No lo coloqué, pero se dice que Tetzel era un elocuente elaborador de jingles. ¿Alguien sabe qué es un jingle? Canciones, ¿verdad? Antes que la moneda toque el fondo del cofre, el muerto, algo así, sale del purgatorio. Un alma sale del purgatorio, decía, y así cantaba. Usted puede violar hasta la mismísima Virgen María, que igual serán perdonados. Llegó un hombre y le preguntó, ¿puedo pagar por un pecado que no he cometido? Sí, y le vendió la indulgencia. Eso era lo que hacían en ese entonces. Por eso Martín Lutero, llega un monje llamado Martín Lutero, un monje agustino, e indignado por la venta de indulgencias, empieza el movimiento de la Reforma. Él llegó a ser profesor de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, y empieza su movimiento en contra de las indulgencias, no en contra de la Iglesia, ni del Papa siquiera. Si ustedes leen los primeros escritos de Lutero, alaba mucho al Papa. Era contra las indulgencias, y le dice al Papa, le escribe al Papa y le dice, y usted ya sabe lo que está pasando aquí, que están vendiendo indulgencias. Está además decirle que el Papa la vio y tiró la carta. Pero estaba muy emocionado porque el Papa hiciera algo al respecto. Él va a Roma, ya me estoy saliendo del tema, pero va a Roma y queda admirado de la corrupción moral. Sacerdotes teniendo muchas mujeres, profanando la misa, la Eucaristía. Entonces regresa muy decepcionado y todo eso viene contribuyendo a que Martín Lutero se desencante un poco acerca del sistema eclesiástico de su momento. Empieza a hacer algunos sermones, especialmente 3 sermones contra las indulgencias en la iglesia en la que predicaba ahí en Wittenberg.
Y según la tradición, porque no hay realmente un documento fehaciente que nos diga eso, el 31 de octubre, en la Catedral de Wittenberg, se clavan las 95 tesis que escribe en contra del sistema de indulgencias. ¿Sí? Por eso se dice que el día de la Reforma Protestante es el 31 de octubre. Perdón. Fue en 1517. No es, como les comento, no es algo que pueda comprobarse, pero tradicionalmente así se dice. Lutero no quería pelearse con el Papa, ni tampoco quería pelearse con la Iglesia. Lo que quería era pelearse con Tetzel. Lo que quería era cambiar el tema de las indulgencias. Ni siquiera estaba hablando no estaba hablando de la sola escritura, ni de la sola fide, no estaba hablando de nada de eso. Estaba hablando de que no podía concebir el sistema de indulgencias. El tema de la escritura vino después, cuando se pone a pensar, ¿y cómo sé yo que lo que estamos haciendo es correcto? Entonces dice, ¿no? La escritura. Pero eso fue el tema del año pasado, así que podemos hablarlo después. Escribe esas 95 tesis, y las 95 tesis fueron colocadas ahí no como un acto de protesta, o sea, no es una invitación a que ustedes vayan a una iglesia apóstata y claven sus tesis, no. Es un acto de discusión, era algo así como el muro de redes sociales de ese entonces, y las 95 tesis fueron escritas en latín, porque solo los estudiosos, teólogos estudiosos las leerían y empezaría la discusión. Con lo que no contaba Lutero es que las traducirían y con la invención de la imprenta correrían como fuego en toda Europa. Y eso fue lo que llamó la atención del Papa después, porque estaban diciendo que había un monje allá en Alemania, que no era lo que es hoy, ¿verdad? Es un pueblo por ahí en Alemania, y estaba causando alboroto, porque las 95 tesis corrieron, como les digo, corrieron como fuego en un bosque seco. No vamos a ver las 95 tesis. Les iba a colocar las que hablaran de las indulgencias, pero 85 hablan de las indulgencias, entonces no las íbamos a terminar. Pero algunos de los temas centrales de las 95 tesis relacionadas con las indulgencias. El arrepentimiento verdadero no depende de los pagos o de las cartas de las indulgencias, sino de un cambio del corazón. Y entonces empieza el análisis de metanoia. Arrepentimiento significa cambio de corazón o cambio de mente. El Papa no puede perdonar pecados, solo declarar el perdón que Dios ya ha concedido. Él no está hablando contra el Papa, al contrario, en las indulgencias alaba al Papa. Y dice, no creo que usted diga eso. Iluso, ¿no? Las indulgencias no libran del castigo divino, solo a lo sumo de sanciones eclesiásticas. Eso tenía razón Lutero en cuanto a que esa era la doctrina oficial, no en lo que se habían convertido. Porque mencionamos que había una oficialización de la indulgencia a diferencia de la absolución, ¿verdad? Pues a eso apelaba Lutero. El comercio de indulgencias engaña al pueblo, desviando la confianza de Cristo hacia el dinero. Y el cristiano debe buscar la gracia del Evangelio, no en documentos firmados por hombres. Esos son los temas. Algunas de las tesis importantes, tesis 21, relacionadas con las indulgencias. Se engañan los predicadores de indulgencias que dicen que por las indulgencias el Papa, el hombre, queda libre de toda pena. 27. Predican simpleza humana los que dicen que tan pronto como suena la moneda en el cofre, el alma sale volando del purgatorio. Tesis 32. Serán condenados eternamente con sus maestros quienes crean que están seguros de su salvación por las cartas de indulgencia. Tesis 43. Se debe enseñar a los cristianos que quien da a los pobres o presta al necesitado obra mejor que si compra indulgencias. Y la 62, que es el lema de batalla de la Reforma, el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Lo que está diciendo con esta tesis no es solo que la gracia es buena, está diciendo que el tesoro no son de los santos ni de María. El tesoro es una gracia de Dios que concede al hombre.
después predica este sermón sobre las indulgencias en 1518, y con esto termina de poner el clavo sobre su ataúd, porque el Papa lo va a buscar para matarlo. Pero esto solo es sola gracia, y esa es la historia de cómo la gracia renació en un contexto de mucha oscuridad, entre las indulgencias, entre pagar por el perdón. Bueno, pues ahí terminamos. Dudas, comentarios. Tenemos algunas conclusiones, ¿verdad? Más bíblicas que otra cosa. La Biblia la historia nos demuestra o nos dice que la gracia se corrompe cuando se mezcla con los intereses humanos. Dios preserva el Evangelio, levantando voces que lo restauran. La salvación es totalmente una obra de Dios, no del mérito humano. El Evangelio no necesita mediaciones ni añadidos eclesiásticos. La verdadera iglesia proclama la gracia, no la controla. Algunas aplicaciones: rechazar el Evangelio de la prosperidad que nos vende la gracia de Dios. Evitar un cristianismo del rendimiento. Dios nos acepta por cuán buenos cristianos somos. Así no es. Liberar a los creyentes del miedo religioso y una aplicación correcta de la disciplina eclesiástica. Son las conclusiones. Dudas, comentarios. Adelante, hermano. Noé, ¿verdad? Como todos hemos oído, ¿verdad?, de las 95 tesis, pero ahora usted ha aclarado qué es lo que dicen, que todas las iglesias cristianas dicen, él clavó 95 tesis, pero nunca explican qué decían esas 95 tesis. Pero por lo que usted dice es más, fueron por las indulgencias. ¿Y usted cree que si hubieran llegado a una reconciliación y dicho en ese momento, miren, quitamos las indulgencias, pero agarramos el camino cristiano, digamos? ¿Cree usted que hubiéramos seguido en la iglesia católica? Le voy a contestar primero teológicamente. Se dice en teología cristiana que los hubieras no existe. En palabras técnicas, los contrafácticos no existen. Así se dice. Pero bueno, haciendo el ejercicio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, probablemente, ¿verdad? Aunque habían bastantes voces de la Reforma en ese entonces. Si no hubiera sido Lutero, hubiera sido otro, porque el mundo estaba temeroso, estaba ya cansado de la opresión del Papa. Y lo que dijo Lutero simplemente fue una forma en que varios cristianos se dieron cuenta que todos pensaban lo mismo. También el Señor movió algunos intereses políticos, por ejemplo, ¿alguien se recuerda cómo se llama el que cuidó a Lutero? El príncipe. Bueno, Federico, el príncipe Federico. El príncipe Federico lo esconden porque también, además de que Lutero le caía muy bien, no le gustaba que el Papa le cobrara el diezmo, ¿verdad? Se quería quedar con todo. Y así hubo muchas voces que por intereses políticos se fueron con la Reforma. Y el católico hoy dice mucho, ¿no? Págale el diezmo a su pastor, como en son de burla, y los católicos vienen cobrando diezmo desde hace años. Todavía en Guatemala se pagaba diezmo. Las instituciones pagaban diezmo a la iglesia. Pero eso es lo que movió a muchos a seguir el movimiento de la Reforma. No todo fue un movimiento, la Reforma no todo fue romántico, ¿no? El decir que todos entendieron la gracia de Dios. Algunos fueron por intereses políticos, otros intereses religiosos, y otros porque sí fueron tocados por Dios. Por ejemplo, en el anglicanismo, Enrique VIII se vuelve protestante porque se quería divorciar. Y el Papa no lo dejaba. Y no lo dejaba porque el matrimonio es un sacramento. A diferencia de la iglesia evangélica, que no es un sacramento. Entonces, ahí hay una mezcla de todo, ¿verdad? No hay que romantizar tampoco ni la Reforma ni las tesis, porque las tesis, una de las razones por las que no se estudia las tesis en iglesias históricas más conservadoras es porque
alaba al Papa también Lutero. El Lutero todavía es muy joven, está todavía cambiando de mente. Y si uno las estudia, casi que termina católico romano. ¿Sí? Porque aunque estaba en contra de las indulgencias, todavía está bajo la sujeción del Papa. Es hasta su juicio que llama al Papa el anticristo, ¿verdad? El Papa emite una bula, como ya el Papa ya se dio cuenta que ese monje empieza a hacer mucho alboroto, emite una bula papal, Exsurge Domine, creo que se llama, Exsurge Domine, la manda, 1521, y viene el Lutero y la quema, y le dice, esto es del anticristo, y la quema. Y ahí rompe oficialmente, ahí se termina de desencantar del Papa, porque para Lutero el Papa lo iba a escuchar, él va ¿cómo se llama la reunión que tiene para donde lo juzgan? ¿Se recuerdan? Ya se me está olvidando. La dieta de Worms. Él es citado en la dieta de Worms para comparecer por lo que ha dicho en las tesis. Y entonces Lutero va muy romántico pensando que el representante de Roma le iba a preguntar qué era lo que creía y él iba a tener la oportunidad de explicar. Pero lo que pasó es que llegaron con Lutero, Eck, su apellido era Eck, y le dijo, ¿te retractas o no? Yo pensé que iba a justificarme. No, ¿te retractas o no? ¿Puedo venir mañana? Entonces le dieron unos días, seguro que fue unos días. Y regresa y denuncia aquellas palabras famosas, ¿verdad? A menos que se me convenza por la palabra o deducido de una buena manera, no puedo ni quiero retractar. Que el Señor me ayude. Y ahí empieza el movimiento de la reforma. Todavía ahí cree que el Papa lo va a salvar, hasta que llega la bula papal y dice, yo creo que el Papa ya me condenó. Y entonces es cuando Lutero dice, yo te condeno a ti, el anticristo. Y ahí entonces Lutero ya no ama al Papa. Ese es el Lumière. ¿Alguien más? ¿Será? Hay demasiado residuo, hay un sustrato en la mayoría de iglesias evangélicas sobre asuntos como el pecado, el perdón, la salvación. Es igual porque es curioso que cuando a mí me ha tocado platicar con pastores, que se puede dedicar al bíblico teológico, yo le digo, hermano, ¿usted está pensando que es hoy? No. Bien, entonces cuando uno ya entra a aspectos como que usted mencionaba, de presentación, aunque no saben, pero me llamó la atención porque yo creo que usted está haciendo un aporte en aspectos como el asunto de la, se me fue la palabra, de la solución genética para los pecados, una teología. Así pues, correcto, estaba pensando en la fotografía. Entonces me parece a mí muy importante eso, porque principalmente aquí, veo yo como lo dice a usted, cuando usted dice que joven, y le felicito a la mayoría que están aquí. Aquí hay muy poca gente, y por todo respeto, porque ya soy canoso, me agrada que son jóvenes, porque creo que esto ayudará a hacer la continuidad en cuanto a qué entendemos por salvación, cómo vivir la gracia, porque lo digo con todo respeto, hermanos, que pentecostales, yo puedo estar ayudando a unos hermanos que tengan 50 iglesias pentecostales, y yo les decía, hermanos, yo tengo la intención de platicar con ustedes, y les decía a ellos, que necesitamos uno, regresar a las escrituras, pero regresar a las escrituras, no a fragmentos de las escrituras, sino a las escrituras como tal. Y segundo, necesitamos una mirada a la historia. ¿Qué se ha hecho la Biblia? Pero es una simple. Felicito por eso. Yo creo que esta iglesia puede hacer contribuciones en cuanto a que tengamos mejor
y digamos mejor la fe cristiana. Gracias, hermano. Sí, bueno, como comenta, hay muchas como remanentes del catolicismo romano en las iglesias evangélicas en general, ¿verdad? Sin poner una etiqueta sobre cuál específicamente. Pero es que es el mismo pecado, ¿verdad? La martirología, que mora en el hombre, de querer enseñorearse de otros, y ahora ya no son los papas, sino los papastores. Sí, que se ponen arriba de un sistema piramidal, y ellos dan palabra de Dios, y si no se cuadra alguien, lo sacan de la iglesia. Son ellos quienes ponen a su familia, a sus allegados en puestos de liderazgo, simonía. Son los pastores quienes también hacen sentir mal a la congregación, no predican el arrepentimiento, sino la culpa. Y entonces ponen en las personas un sentimiento de culpa, ya sea porque no han cumplido con los estándares de la iglesia, o porque no dan lo suficiente para recibir de Dios, o porque no creen lo suficiente para ser sanados. Entonces colocan esas cargas sobre los corazones que eran originarios de este tipo de movimientos. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las iglesias de que participamos. Gracias, hermano. Usted tenía un comentario. Uh-huh. Sí, la iglesia, lo que comenta la hermana es que la iglesia evangélica no nace en la reforma protestante, como nos lo hacen ver los católicos romanos, ¿verdad? Que nos llaman hasta despectivamente protestantes y no evangélicos. Denominacionalmente podemos decir que ese fue nuestro punto de partida como evangélicos, pero en esencia, o históricamente podemos decir, pero en esencia la iglesia cristiana es solamente una. Donde quiera que se confiese al Señor Jesucristo, ahí está la salvación de Dios, y ahí hay iglesia, ¿no? Alguien que es parte de la iglesia. Y por eso también cuando hablamos de León X, de León, perdón, décimo, ¿no? Sí, sí, anticristo. No, León Magno, León I Magno, incluso lo adoptamos en parte, porque para ese entonces el papado no estaba afirmado, ¿verdad? No era la figura del papa, y al contrario, él enuncia una declaración de fe que hoy también nos regimos por ella. Por eso nos apropiamos de Agustín de Hipona, de muchas veces de Gregorio el Grande, de León más Grande, de ¿qué más? Alguien que se le ocurra otro. De Atanasio, de Ambrosio. Son teólogos que en ese entonces no conocían la Iglesia Católica Romana como la conocen hoy. Y hoy la Iglesia Católica Romana es algo completamente diferente a lo que era. Por lo menos en el concilio, ese fue el concilio de Trento oficializó todas las doctrinas que vemos aquí que se están peleando en la contrarreforma. Y en Concilio Vaticano I hubo más reformas a la Iglesia Católica Romana que hicieron más grande el abismo que tenemos con la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la infalibilidad papal es de allí. Y también los demás dogmas marianos, como la Asunción, que es corredentora, eso amplió más el abismo entre nosotros. Y Vaticano II fue peor. Ni los católicos les gusta Vaticano II. Y por eso decimos que la iglesia cristiana es del corazón, pero sí a veces hay que hacer distinciones denominacionales para bien de muchos. ¿Alguien más, hermanos? Adelante. Es para que escuche. Si no, después tengo que repetir. Especiales. Buenas noches a todos, gracias por
por la lección de historia. Pues hace 7 años tuvimos la oportunidad de viajar a Wittenberg con mi esposo y era un festival de los 500 años de la Reforma increíble, todo el pueblo. Pero no era hablando sobre la gracia redentora ni sobre el amor de Dios, sino era más bien como una celebración de que la humanidad despertó del oscurantismo a la ilustración y había toda clase de demostraciones, ¿verdad? Hasta arte y cosas impresionantes, pero haciendo como que la religión esclaviza y entonces uno se tiene que liberar y abrir los ojos y que nadie piense por ti. O sea, se van al otro extremo, ¿verdad? Como fue un despertar y mantengámonos despiertos porque la gente nos quiere adoctrinar, ¿verdad? Les hago este comentario porque a mí sí me impresionó la importancia de la reforma. Como lo decía la hermana, no es que la iglesia nació, sabemos que la iglesia nació en el corazón de Dios desde el Edén, ¿verdad? La iglesia. Pero la forma en que nos cuentan la historia marca mucho. Tiene razón, hermana. Y como lo muestran, como lo vimos nosotros en ese festival, era un festival increíble y llegaba gente de todo el mundo. Y fue muy lindo, ¿verdad? Y entonces, pero era como, mencionaban a los reformadores, sí, como personas que ayudaron a que la gente tuviera pensamiento crítico, no se dejara dominar, muchos intereses políticos, muchas cosas que todavía decían, bueno, todavía nos falta, ¿verdad? Y ese era como mi comentario también para que nosotros sigamos orando también, ¿verdad? Porque hay mucha gente en todo el mundo contando la misma historia con diferentes versiones. Y también, como decía el pastor, ¿verdad? Tengamos nosotros también esa disposición de escuchar y esa curiosidad de estudiar y de retomar lo bueno. Hablaba ahorita con una hermana de retomar lo bueno y desechar lo malo, y con la ayuda del Espíritu Santo, y darle gracias también por estos hermanos que se levantaron pese a todo. Y ¿en qué momento yo ahora entiendo que nos dejamos de reformar, verdad? Eso también era pregunta. Pero lo mencionó también el pastor. Nosotros estamos viendo la palabra, estamos detectando, porque todo suena lógico, todo suena llamativo, todo suena como muy bonito, ¿verdad? Es muy razonable. Tengamos cuidado. Aquí no estamos aplicando nada la voz de Dios. Ese sería como mi comentario. Y también porque he visto que ahorita estamos acá nosotros en una forma celebrando, gracias por el pastor, pero hay muchas otras iglesias que no lo mencionan. Hay iglesias que mencionan la meditación, hay otras no. Yo estuve en otra celebración en otro lugar y yo decía, vamos a celebrar la reforma, ¿qué es esto? Y eran personas de otras partes del mundo que no sabían que era la reforma ni siquiera. Entonces tampoco vamos al otro extremo de no, sino que sepamos, conozcamos, agradezcamos a Dios, pero tampoco como el pasado ya no nos gusta, sino como el llamado de hoy, para seguir nosotros teniendo ¿cómo decirlo? Como esa chispa, ese deseo de seguir nosotros, Señor, Amén. Bueno, dos comentarios de lo que se mencionaba. En las iglesias históricas ha habido movimientos conservadores y liberales, y en la Ilustración se dividieron todas las denominaciones en conservadores y liberales.
Entonces, si les dicen iglesia luterana, tengan cuidado si es la conservadora o la liberal, ¿verdad? ¿Verdad? Al menos de aquí estamos en la conservadora, ¿no? Es otra cosa. Sí, entonces en Alemania que menciona Ana Sofía es principalmente la iglesia liberal. Celebra la reforma sin la doctrina, sin la esencia de la gracia de Dios. Y los liberales, tras la Ilustración, hicieron un consenso en Vaticano I con la Iglesia Católica Romana, se llama una carta de entendimiento sobre la justificación. Y entonces justamente ahí ya se redimieron. Pero fueron los liberales. Los conservadores siguieron creyendo que la Iglesia Católica Romana tenía que reformarse. Igual pasa en la denominación presbiteriana, hay una liberal, una conservadora. Los anglicanos también acaban de elegir una arzobispa, la liberal, y los anglicanos conservadores. Los metodistas se dividieron hace poco también, los liberales y los conservadores, los bautistas también. Y bueno, los pentecostales, como son iglesias locales, no existen ese tipo de divisiones. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Solo porque tenga la etiqueta no significa que sea realmente heredera de la reforma. Lo es porque, al final de cuentas, todos los evangélicos venimos de ahí. Pero no significa que conserven esas doctrinas esenciales. Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario también, pensar que la reforma no es cambiar. Reformar significa volver a las escrituras. Yo me torcí, me regreso. Eso es reformar. Porque así dice, ¿no? La iglesia reformada siempre reformándose. Entonces cada vez me tengo que actualizar o apegar al mundo o hacer lo que hace el mundo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, si me tuerzo, me regreso. Tengo que ver siempre la palabra. Por eso el dicho completo es, la iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Secundum verbum Dei. Adelante. Puede ser con él. O ya no se puede. Lástima. Porque en realidad pues estamos hablando un poco de cómo hay pues movimientos muy exagerados y muy evidentes que nos generan que las personas participen una desenvolver. Entonces cuando ves que alguien nos quiere estudiar la palabra, pues sí es que el Señor quiere que uno entienda lo evidente que es la falta de la fe. Pero tengo una pregunta porque a raíz de que ustedes un poco más la Biblia, también me he encontrado con varias iglesias de sana doctrina, que por el momento creen que así es más bíblica, pero no quieren irse como a ninguna, no son denominacionales. Quería preguntar cuál es su opinión sobre esta ola de iglesias bíblicas que se predican en el púlpito, sin embargo, creo que la falta de una postura en lo que creo que se evidencia en una estructura que se tiene que los públicos que nos han quedado. Entonces, ustedes la ola de, no sé si es nueva, pero para mí es nueva, no denominacionales. Están como más libres. Bueno, con el término sana doctrina creo que ya sé por dónde va la pregunta. Voy a tratar de responder desde la reforma. Cuando empiezan los movimientos de reforma en Europa, la gente dice, hubo varias personas que se levantan, los dos principales, Lutero y Zwingli, y se levantan tirando estatuas, por ejemplo, comiendo salchichas en Pascua, en día de Cuaresma, ¿verdad? En miércoles de ceniza. Y así hubo varias protestas, por eso se dicen protestantes, que marcaron un cambio de la religión y se desligaron del Papa. Pero eso fue así como un escape, ¿no? Y cuando se escaparon y se vieron afuera, dijeron, ¿y ahora a dónde vamos? Entonces, los electores de Sajonia
Los gobernantes de cada región donde hubo movimientos protestantes dijeron, bueno, si no creemos lo que dice el Papa, entonces, ¿qué creemos? Y empezaron a elaborarse documentos de doctrina, como los que siempre se habían elaborado para la fe, que se llamaron confesiones de fe. Es porque decían, esto confesamos, esta es nuestra fe. Y las naciones empezaron a tener sus propios documentos de fe. Hubo dos movimientos principales, perdón que quita a los anabaptistas un poco, ¿verdad? Pero no fue tanto un movimiento nacional como sí lo fue los movimientos luteranos y reformados. Y los luteranos crearon un documento principal que se llama la fórmula, tienen el libro de Concordia, la confesión de Augsburgo, la confesión de Augsburgo, o sea. Y la confesión de Augsburgo fue rectora para muchos gobiernos alemanes. Recuérdense que en ese tiempo Alemania como país no existía, sino eran diferentes subgobiernos, algo así como municipalidades independientes. Y entonces los luteranos empezaron a adoptar la confesión de Augsburgo y el catecismo de Lutero. Lutero hizo un catecismo para enseñar. Nuevamente, porque le dijeron a Lutero, ¿qué enseñamos ahora? Vamos a hacer preguntas y respuestas para enseñar. Y eso es un catecismo. Las iglesias reformadas, por su parte, hicieron también sus confesiones y sus catecismos. Igual, aunque son diferentes en el nombre, en esencia todos son bastante similares. Ahí viene, por ejemplo, la confesión de Zwinglio para Basilea, la confesión de Hungría, hay una confesión de Hungría, la confesión de Francia, algunos años después, la confesión de Ginebra, el credo de Calvino, muchos años después, la confesión de fe de Westminster. Entonces empezaron a crear documentos para decir, esto es lo que creemos. ¿Por qué estoy respondiendo con esto? Porque las iglesias ahora están, incluyendo los movimientos de sana doctrina, están tomando algunas cosas y están agarrando otras cosas. Por ejemplo, están tomando adoraciones neopentecostales y predicación expositiva. Están tomando manifestación de dones pentecostales y gobierno bautista. Entonces es algo así como un buffet y cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera, ¿verdad? Al final de cuentas todos somos libres. No estamos en el derecho de equivocarnos contra la palabra de Dios. Eso sí es cierto, por eso hay que ser muy cuidadosos. Entonces esas confesiones dictaron lo que cree cada denominación. ¿Sí? Y por eso en las iglesias evangélicas históricas se iba, ¿y ustedes qué son? Tal denominación, luteranos. Ustedes creen lo que dice la confesión de Augsburgo. No hay pierde. Yo sé a qué voy, yo sé que creen aquí, yo sé que hay que usar el libro de liturgia, yo sé que vamos a decir el credo parados, yo sé que el pastor va a venir con su toga blanca, porque ya lo dice su libro de confesión. Van con los reformados, ¿y qué creen? Creen diferente de la Santa Cena, que la adoración es regulada, y ellos ya saben. Ahora voy a otra iglesia que no tiene confesiones ni credos, entonces lo que creen, ¿qué es lo que creen? Lo que dice el pastor. Como amaneció el pastor, ¿verdad? Si el pastor estudia escatología y ahora cree otra cosa, va a enseñar otra cosa en la iglesia. Pero en las iglesias evangélicas históricas, si el pastor no quiere estudiarlo, viene el cuerpo de los demás ancianos y le dice, mire, usted me parece que no es de nuestra denominación. ¿Por qué no busca una que sirva? ¿Verdad? En vez de corromper la iglesia, respetémonos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si un luterano, siendo pastor luterano, empieza a predicar otras cosas reformadas, los pastores de la iglesia luterana le van a decir, mire, usted parece más reformado, ¿por qué no va a la iglesia reformada y pide su membresía de pastor? Y entonces sanamente el pastor luterano se vuelve reformado, por convicción propia, en lugar de torcer la doctrina de una iglesia. Piénsenlo bien, es lo más lógico, considerando que nosotros no somos infalibles y no podemos conocer la voluntad de Dios. Pero si oramos y el Espíritu mueve a cada uno de los creyentes, eventualmente vamos a llegar a una sola denominación. ¿Verdad? Suena muy ideal, pero es la forma en que se tiene que hacer. Yo no puedo obligar a un pastor a que se quede, ni tampoco un pastor puede obligarnos a mí a torcer la denominación.
Lo mejor es cambiar de membresía. Y eventualmente, si el Señor toca el corazón de muchos cristianos, la denominación correcta empezará a florecer más. Ese es el ideal cristiano. En lugar de cambiar todo. Oye, como les dije, el pastor, ¿qué cree de esta iglesia? Hay que preguntarle al pastor que estudió ayer. Si estudió algo diferente. Y si miran algunos pastores ya no creen lo mismo que hace 10 años. En cambio, en las iglesias históricas se forma el pastor. ¿Está usted convencido de esto? Verá, al final del seminario le dicen, ¿está usted convencido de esto? Puede decir que sí o que no. Si dice que sí, lo ordenan en la denominación. Si dice que no, le dicen, no lo podemos ordenar. ¿Por qué no va a una denominación donde usted cree y donde usted se sienta cómodo, que su conciencia esté también tranquila? Y entonces se muda de denominación. Creo que han hecho, como muchas iglesias no denominacionales, un caldo de varias doctrinas que no siempre encajan. Porque como mencionamos con la Inmaculada Concepción, hay que encajar la doctrina. Si hay algo que no encaja, se desecha. O sea, no es de la Biblia. El problema no es la Biblia. El problema soy yo. Sí, como no encaja eso de heredar el pecado, y yo lo quiero meter ahí, y le digo a María que es inmaculada, porque forzadamente el pecado se tiene que heredar por transmisión, que si me di cuenta que el pecado no se hereda por transmisión, y entonces el sistema encaja. Y digo, este es el sistema bíblico, porque es el que armoniza. Eso debería hacer yo con la denominación en la que estoy. Si no me encaja el sistema, hay algo malo. Voy a ver si hay una denominación que sí me haga clic, en la Biblia. En cuanto al término, esa fue la primera respuesta. En cuanto al término no denominacional. El término no denominacional se usa a partir del siglo XX para las iglesias que no se creen ni pentecostales, ni reformadas, ni luteranas, ni metodistas, ni anglicanas, ni nada. Y así se llaman, iglesias no denominacionales. Históricamente han cantado sus himnos, tienen su himnario, sus bancas, y son como iglesias históricas, pero sin denominación. Esas son iglesias no denominacionales. Ahora el movimiento de sana doctrina es una mezcla de iglesias reformadas con doctrina de salvación calvinista y adoración pentecostal, neopentecostal. ¿Verdad? Y bueno, ustedes pueden ver iglesias neopentecostales como adoran, así adoran más o menos en las iglesias de sana doctrina. ¿Creo yo que eso es adecuado? Si yo creyera que fuera adecuado, sería pastor de una iglesia sana doctrina y no presbiteriana, ¿verdad? Porque creo que la adoración debe ser regulada por la palabra. No sé si me di a entender. ¿Alguien más? Comentarios, preguntas, discutimos. Adelante. Con todo el espíritu de lo que yo estaba hablando, me recuerdo de Amós 3:12, dice, si el león ruso, ¿quién no temerá? O el Señor habla, ¿quién no temerá? Y yo creo que eso es lo que está pasando, no habla de la hermano, es lo que está pasando y nos alegramos como nuestro pastor y sí es una exhortación, creo, ya todos los que estamos acá, sobre todo tanto los valores hacia ejercer nuestros esfuerzos, el llamado del Señor para prepararnos y trabajar fuertemente pues la labor de Dios. Tenemos que evitar, porque estamos en la iglesia que sigue, ¿verdad? Pero que sigue preparando y Dios pide igual también los esfuerzos porque sí, no muy seguros de Gracias, hermano. Bueno, ¿alguien más tiene otro comentario para ir concluyendo? Comentando un poco esto y ya para terminar. Uno debe estar convencido a qué iglesia asiste. Si no está convencido, uno no puede ir con la libre conciencia a esa iglesia, ¿verdad? Hace poco tuvimos también una persona que dijo, yo creo que el presbiterianismo no es lo correcto, sino tal denominación. Yo no estoy casado con el presbiterianismo, yo estoy casado con Cristo. Y voy a una iglesia presbiteriana porque creo, me parece a mi entendimiento tan corto como es, y con mucho pecado, que es la denominación que más se apega a la Escritura.
Yo le pido al Señor, Señor, que no me equivoque, porque no quiero estar peleando contra ti o predicando cosas equivocadas. Ustedes no crean que me levanto todos los días queriendo equivocarme, nadie lo hace. Y si algo está equivocado, trato de cambiarlo lo más rápido posible. Porque lo que quiero es agradar a Dios. Por eso soy presbiteriano por convicción, no de la denominación. Y esa es la invitación para cada uno de ustedes. Que si no, en ese caso sería como hipocresía, ¿no creen? Confesar algo que realmente no creo. Y yo le dije a esta persona, bueno, hablemos. Yo estaba en la obligación de hablar para que yo pudiera presentarle mis razones y él las suyas. Yo le dije, o me convences porque yo quiero saber la verdad, o yo te convenzo. O podemos llegar a un punto donde realmente no concordamos. Pero en todo caso debe ser tranquila. Al final, pues, su postura fue firme y pues, yo le dije, paz con Dios. Y se le dio su carta y se fue a la otra denominación que cree que está bien. Pero si se dan cuenta, nunca se rompió la comunión entre cristianos. Entonces hay que ser sabios cuando uno va a una denominación, estar seguro, estar convencido, y si hay algo que me están escondiendo, no es ahí. Al menos yo traté de ser sincero con ustedes. La reforma no fue perfecta. Ciertas cosas la creen los luteranos, otras los reformados. Esa es la información, hermanos. Ustedes deciden qué hacer con ella. Espero que sea glorificar a Dios con su vida. Sin ningún ánimo de gloria personal. Ni para la denominación, porque no estoy promocionando el presbiterianismo. Ni para Lutero, sino para el Señor y su gracia. Oramos. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre para glorificarte a través de nuestra vida, de nuestro intelecto, Señor, de nuestra voluntad, que entendemos que tú has obrado a través de muchas formas en la historia de nuestra iglesia, no presbiteriana, Señor, no evangélica, sino la iglesia de Cristo. Creemos, Señor, que tú has usado hombres débiles y pecadores para tus buenos propósitos. Y aunque estaban lejos, Señor, de cumplir perfectamente tu voluntad, tenemos lo suficiente para darte gracias porque tú has rescatado el Evangelio de las garras de la Iglesia Católica Romana, Señor, que tú has visto cómo se ha corrompido. Y no hay ningún orgullo en nosotros, Señor, sino más bien tratando de reconocer cuáles han sido los pecados de la historia y tratando de corregir porque te amamos. Te pido, Señor, que nos des un espíritu de humildad, de mansedumbre, que este conocimiento, Señor, no nos vuelva soberbios, sino al contrario, serviciales, sabiendo que tú obras en tu pueblo. Y como dijo otro reformador, Señor, danos a nuestro país como recompensa. Danos a Guatemala, Señor, para tu gloria. Y creemos que tú lo has podido hacer a través de la historia, a través de estos movimientos de reforma. Te lo pedimos también, Señor, para nuestro país. Que la iglesia verdaderamente cristiana y las doctrinas bíblicas prevalezcan sobre todo. Y que entendamos, Señor, que eres tú quien cumple tus propósitos y tus agendas, y no nosotros. Así, Señor, ayúdanos a levantarnos con una voz firme ante los errores y al mismo tiempo con una voz apacible para aquellos que necesitan exhortación. Que cada uno, Señor, se sienta convencido de las decisiones que toma. Y así como Lutero alguna vez se plantó para enfrentarse al Papa, así también nosotros podamos enfrentar las doctrinas equivocadas en nuestra vida. Te pido, Señor, que mis hermanos sean bendecidos y llevados con bien a sus hogares, que también en sus iglesias puedan ser servidores, Señor, y que cada uno de nosotros entienda que vive para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.